Buenos días a todos, ¿cómo están? Les traigo una nueva clase, una nueva entrega esto es para el grupo de fines. En esta oportunidad vamos a empezar a indagar acerca, o mejor dicho, dentro del periodismo, el periodismo y la literatura, el periodismo crítico, el periodismo como fuente de reproducción de ideales, ¿no? De reproducción de ideas, y el periodismo también como una fuente de poder. En este caso vamos a hablar o vamos a conocer un poco la historia sobre el periodista Rodolfo Walsh, ¿sí? Un escritor argentino. Eh, Nació más o menos en el año 1930, bueno, me corrijo, 1927. En este apunte, es un apunte de 3 páginas, ustedes van a encontrar un poco de su biografía, su paso por la literatura, mejor dicho, por el periodismo, y su paso también por la literatura. Voy a leerles un poco. Dice: a los 26 años, Rodolfo Walsh, nacido en 1927, en Choel, Río Negro, escribió su primer libro de relatos policiales titulado Variaciones en Rojo. Con esta obra, Rodolfo Walsh obtuvo el premio municipal de literatura, que lo motivó a profesionalizar su labor de escritor. Si bien ya había publicado anteriormente otros cuentos y notas periodísticas, es a partir de 1953 que asume esta como su profesión para vivir. Cuando su esposa Elina Tejerina consigue un puesto más rentable en La Plata, Walsh se traslada con ella y sus 2 hijas para desempeñarse escribiendo en diarios y revistas. Sin embargo, el contacto con la realidad política de la época modificó ampliamente su producción literaria y periodística. Este dato es muy importante porque es a partir de el entorno, es a partir de lo que él puede vivenciar, que eso termina influyendo en sus futuros escritos, en sus futuros relatos, en su futura producción literaria. En 1955, la Revolución Libertadora, a cargo del general Leonardo Aramuru, destituyó mediante un golpe de Estado al entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, y prohibió el movimiento peronista en todas sus manifestaciones. Desde ese momento, entonces, nadie podía decir, o mejor dicho, nadie decir que era peronista. Es decir, queda prohibido el peronismo en todas sus formas, ¿sí? Queda prohibido esta línea política, queda prohibida esta línea de pensamiento. Una de las medidas institucionales más significativas realizadas por esta dictadura fue la anulación de la reforma constitucional llevada a cabo por Perón en 1949, la cual integraba en la Constitución los derechos de los trabajadores. Aquí es cuando la dictadura empieza a socavar los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Y presten atención o sigan teniendo en mente que este es el momento en el que vive y se desarrolla Rodolfo Walsh ya como un periodista profesional, o al menos iniciando sus primeros pasos. Sin embargo, el movimiento peronista pronto comenzó a planificar un levantamiento cuyo objetivo era derrocar a los dictadores para permitir el triunfal regreso de Perón al país. El 9 de julio de 1956, encabezada por el militar Juan José Valle, tuvo lugar una sublevación cívico-militar en distintos puntos del país, pero fue reprimida y sofocada prontamente por las Fuerzas Armadas. Y acá viene la participación de Rodolfo Walsh. Sin participar directamente de los acontecimientos, Rodolfo Walsh fue testigo de los combates sucedidos en La Plata. Profundamente afectado por estos hechos, es decir, conmovido, movilizado, días más tarde comenzó a involucrarse en las consecuencias del levantamiento desde su rol de periodista. Conocer los horrores que podía llegar a cometer el Estado supuso un punto de quiebre en su manera de entender la realidad. A partir de ese momento, Rodolfo Walsh se acercaría progresivamente al peronismo, desde lo que este movimiento tenía como un horizonte político, es decir, la reivindicación de los sectores populares y la lucha contra el autoritarismo de una clase oligárquica que, asociada con el aparato militar,
reprimía los avances en materia de justicia social. Esto era lo que predicaba el peronismo, al menos en aquella época, y estos eran los ideales a los que adhirió Rodolfo Walsh, y es por eso que se acercó al peronismo como partido político. Tengan en cuenta que él vivió entonces el proceso de esta incipiente dictadura militar y es a partir de allí que él decide involucrarse, ¿sí? Acá tenemos un breve recorrido por su historia literaria, o por su obra literaria mejor dicho, pero también su obra periodística. Eh, Hay algunas frases que yo les dejé de él, que son extraídas de diferentes obras literarias, por ejemplo. Operación Masacre es una obra trascendental de nuestra literatura, de la literatura argentina, de la literatura de denuncia, ¿sí? Dice, no puedo, ni quiero, ni debo renunciar a un sentimiento básico, la indignación ante el atropello, la cobardía y el asesinato. Vamos a desarrollar un poquito más, no sé si en esta oportunidad o más adelante, lo que fue Operación Masacre, ¿sí? Cuál es su importancia trascendental eh, en la literatura política, si se quiere, o en la literatura crítica, ¿sí? Eh, por ejemplo, les leo, bueno, Operación Masacre se escribió en 1957, ¿sí? Y fue acerca de, o como temática de la Revolución Libertadora. Esta obra se considera como la primera obra de no ficción periodística, ¿sí? De la literatura. Si quizás escucharon hablar de género de non-fiction o de no ficción, es a causa de esta obra de Rodolfo Walsh. Él en 1959 se va, se radica en Cuba durante 2 años. Ahí, bueno, formó parte de, por ejemplo, como dice acá, fue parte del equipo fundador de la prensa latina, junto a Jorge Massetti, Gabriel García Márquez, Rogelio García Lupo, entre otros. Según sus propios periodistas, fue la primera agencia latinoamericana que consiguió inquietar a los monopolios yanquis. Fíjense entonces como desde el periodismo, ¿sí? Así como hablábamos hace un tiempo desde la televisión, quizás un poco más superficial, pero como desde el periodismo se puede llegar a hacer una herida grande quizás en ciertos grupos de poder, ¿sí? En 1966 publicó Los oficios terrestres, en el cual se encuentra esa mujer que versa, es decir, que habla sobre la figura de Eva Perón, y es considerado estilísticamente uno de los cuentos más importantes de la literatura argentina. Ya al año siguiente, es decir, 1967, ya tenía un cierto reconocimiento en el ámbito literario y publicó un libro de cuentos, Un kilo de oro. Un kilo de oro, perdón. Bien, y es acá cuando quizás deja un poco de lado la cuestión de la literatura y se adentra más en lo que es su militancia política, ¿sí? En este apartado van a encontrar algo sobre la militancia política de Rodolfo Walsh. ¿Quién mató a Rosendo? Fue publicado en 1969 durante su faceta más comprometida políticamente, es decir, en esta faceta el escritor escribía, o todo lo que escribía estaba orientado hacia un lado político, hacia un costado de crítica política o quizás de denuncia política. El libro fue el fruto de una investigación de la interna sindical en el Partido Obrero, en la cual se disputaba el poder de la corriente bandorista, aliada a las grandes empresas nacionales y extranjeras, y la corriente que defendía genuinamente los intereses del pueblo trabajador. En 1970 a 1973, Rodolfo Walsh militó en el partido denominado Peronismo de Base, después se unió a Montoneros. Durante estos años dio clases en las villas, editó la publicación Semanario Villero, además creó un sector de informaciones y fue redactor del diario de noticias. Formó parte de la Confederación General de Trabajadores Argentinos, frente sindical que se oponía a pactar con la dictadura de Onganía. Fíjense que ya estamos entrando en los 70, ¿sí? A mediados de los 70, Rodolfo Walsh estuvo absorbido por completo por su compromiso militante y dejó de lado la literatura. Fíjense cómo progresivamente él se mete más en esto de
la literatura de denuncia quizás o el compromiso periodístico por sobre la literatura, ¿sí? Como respuesta al golpe de Estado de marzo de 1976, creó la Agencia Clandestina de Noticias y Cadena Informativa, con el propósito de mantener canales de información alternativos para una resistencia frente a los medios de comunicación durante la dictadura. En esos años, mejor dicho, él publica ESMA, Historia de la Guerra Sucia en la Argentina. Este texto atribuido a Rodolfo Walsh, pero que años más tarde se descubrió que había sido redactado por su compañero Horacio Verbitsky. En septiembre de 1976, su hija Victoria, militante montonera, se suicidó al ser descubierta por los militares. Walsh le dedicó unas últimas palabras a su hija en carta a Vicky y explicó su muerte en carta a mis amigos. Y esa esa colación de estos últimos hechos que Rodolfo Walsh escribe lo que se conoce ampliamente en nuestro país, en el mundo de la literatura, en el mundo del periodismo, como la carta abierta a la primera junta militar. Desde su acceso al poder, en marzo de 1976, la dictadura cívico-militar instrumentó una serie de medidas tendientes a controlar y silenciar a los medios de comunicación y a la opinión pública. La voz del Estado se constituyó en la única voz, eliminando cualquier disenso que pudiera cuestionar o contradecir el discurso oficial. En ese contexto de aislamiento y parálisis para Rodolfo Walsh, lo primero era informar. Recuerden este compromiso férreo que él tenía con la sociedad, ¿no? Se vuelve imperioso construir un canal alternativo que permita contrarrestar el amordazamiento de la prensa y la estrategia de ocultamiento y desinformación instrumentada por la dictadura. Fíjense cómo desde el poder político, sea de facto o no, como lo es en este caso, se puede censurar o se puede manejar la opinión, y quien maneja el periodismo maneja la opinión de las masas, ¿sí? Por eso, hacia fines de 1976, Walsh empieza a concebir la idea de escribir una serie de cartas polémicas que distribuiría desde la más estricta clandestinidad. En este marco se escribe la Carta Abierta a la Junta Militar, contemporánea a los hechos que denuncia. Rodolfo Walsh sería fusilado meses después de su publicación, formando parte del grupo de más de 30.000 desaparecidos que murieron en la clandestinidad por profesar ideas políticas diferentes de las sostenidas por la cúpula militar argentina de entonces. Bien, la carta de la Junta Militar, a la primera Junta Militar, es una carta de denuncia. Solamente les voy a leer un poquito por arriba la primer parte, ¿sí? El primer apartado. Dice: la censura de prensa, la persecución de intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esta perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Les pido por favor que lean completo este documento de 3 páginas. Esto es solo un fragmento de la carta abierta a la Junta Militar. Se la voy a subir completa en caso de que la quieran leer.